Bien, muchachos, entonces hasta el momento lo que hemos hecho nosotros es hablar de derivadas parciales, pero solamente lo hemos hecho de funciones que dependen de dos variables. Entonces la pregunta sería, ¿cómo cambia si ahora la función depende de tres o más variables? Pues resulta que el resultado se extiende de igual forma para para funciones de más variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora consideramos que W es igual a una función que depende de la variable X, Y y la variable Z, entonces vamos a poder calcular las tres derivadas parciales. Vamos a poder calcular W de X, que sería lo siguiente, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, z, menos f de x, y, z, sobre h. De forma análoga podríamos calcular WZ o WY. Vamos a colocar aquí WZ. WZ sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y, z más h menos f de x, y, z sobre h. Bien, la misma idea de las derivadas parciales cuando dependían de dos variables. ¿Listo? Y de hecho, para calcularlas, para calcular Wx, Wx, Wy, Wz, ¿qué vamos a hacer? Aquí, en cada caso, derivamos tomando, aquí tomamos a x y, perdón, a y z constantes. Aquí, ¿qué hacemos? Derivamos tomando a x y z constantes. Y en la última, pues sería tomar a x y y constantes. Derivamos tomando a x y y constantes. Bueno, ahí algunas veces acostumbran a escribir x e y, ¿no? Lo escribo así. Bien, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, y si fueran cuatro variables, pues se define de la misma manera, ¿sí? Y se hace exactamente igual. Bueno, coloquemos aquí un ejemplo. Esto es pues bastante sencillo de extender a más variables, ¿sí? Yo creo que es fácil de verlo. Vamos a colocar por aquí un ejemplo. Digamos que vamos a considerar una función, ejemplo, una función W que está de la siguiente manera: x cuadrado menos z cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una función W que depende de la variable x, la variable y y la variable z. O sea, estamos hablando de una función de tres variables. Bien, entonces vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, calculemos quién sería W con respecto a z. Derivamos con respecto a z. Entonces, derivando con respecto a z, ya sabemos que esto es la derivada de un producto, ¿sí? Pero vamos a considerar a x y y como constantes. Entonces sería derivada del numerador. Entonces, como x es constante, derivada me daría 0, menos la derivada de z, que sería menos 2, de z cuadrado, perdón, que sería menos 2z, multiplicado por el denominador sin derivar, así de esta manera, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador, ¿cuánto sería? 0. 0 más 2z, ¿cierto?
¿cierto? Estamos derivando con respecto a z. La derivada del denominador me quedaría aquí que esto es 0 más la derivada con respecto a z de z cuadrado. La derivada de z cuadrado es 2z. ¿Esto dividido entre quién? Dividido entre y cuadrado más z cuadrado todo elevado al cuadrado. Y ahí ya tenemos hecho entonces ya aquí ya tendríamos nuestra derivada. Ya lo que hiciéramos, lo que haríamos de aquí en adelante, pues sería ya más con respecto a reducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir la parte de arriba, que es la que puede reducir. Voy a reescribirla, esto sería menos 2z cuadrado menos 2z cubo. Aquí me quedaría menos 2zx cuadrado más 2z cubo. Entonces por lo menos aquí este se cancela con este y me quedaría solamente este y este de acá. Que eso sería como, a ver, lo puedo reescribir así. WZ sería menos 2, puedo sacar factor común z, factor de x, en el orden que lo tengo escrito sería y cuadrado más x cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Esa sería nuestra derivada parcial. Bien, vamos a colocar que este es nuestro ejemplo 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo en la siguiente página para no quedarnos aquí en esta. Vamos a hacer nuestro ejemplo 2. Y vamos a considerar la siguiente función, una función f que depende de x, y y t. Igual a e a la menos 3 pi t coseno de 4x por el seno de 6y. Y lo que vamos a hacer es calcular las derivadas, todas las derivadas parciales de primer orden. Entonces vamos a colocar por aquí, ¿quién sería? Fx. Entonces fx, lo que hacemos es considerar a las demás variables diferentes de x constantes. O sea que esto es constante y esto es constante. Lo que es constante pues lo voy escribiendo una vez. Seno de 6y. Y derivo lo que no es constante, que es el coseno. Derivada del coseno sería menos seno de 4x por la derivada parcial, por la derivada interna, perdón, que es 4. O sea que esto me quedaría de la forma menos 4 e a la menos 3 pi t seno de 4x coseno, perdón, seno de 6y. Fy, ¿quién sería? Fy sería, entonces en este producto eso es constante y eso es constante, entonces lo voy reescribiendo, e a la menos 3 pi t coseno de 4x y derivo el seno de 6y, que sería derivada coseno de 6y por 6. Me quedaría aquí, voy a colocar el 6 iniciando, ya nos quedaría escrito. Y la última, que sería ft, perdón, en este caso, ft. Entonces lo único que vamos a derivar es la primera, que es la que depende de t, y esto nos quedaría que es menos 3pi por e a la menos 3 pi t, y el resto lo dejamos igual porque es constante. Bien, esas son las derivadas parciales de nuestra función de 3 variables. Ya saben que si hubiesen más, pues se hace exactamente lo mismo. Si necesitamos derivar con respecto a una variable,
Tomamos las demás como constantes y realizamos la derivada como la hemos aprendido en nuestro curso de cálculo 1. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a continuar ahora. Resulta que nosotros en el curso de cálculo 1 por lo menos aprendimos a usar la segunda derivada para cosas como determinar si era un máximo o un mínimo. Entonces va a ser necesario también aquí hablar de derivadas de orden superior. Y de hecho vamos a hablar de derivadas mixtas. Bien. Entonces las derivadas de orden superior pues van a existir de varios tipos. Entonces por lo menos va a existir una como esta. Digamos que estamos derivando a z con respecto a x, pero lo hacemos de segundo orden. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a ser lo mismo que derivar con respecto a x la derivada de z con respecto a x. O sea, derivar dos veces con respecto a x. Que esto lo vamos a poder denotar también de la siguiente manera. zxx. Bien, lo vamos a poder denotar de esta manera. También podemos pensar en que, bueno, aquí mismo, de z, de y, con respecto a x, que esto sería, entonces, derivar con respecto a y, a el de z de x. ¿Sí? Que esto, al de z de y, perdón. Que esto lo vamos a poder denotar como zyy. Bien. Profe, en la notación, si uno pusiera, digamos, zx cuadrado o zx a la 3, así como para reducir toda esa cantidad de letras, ¿se podría, no? Ok, tú dices estos índices, ¿sí? Sí. Bueno, la anotación no la he visto, la verdad, no he visto esa anotación, pero Se produjo un error. por lo Vuelve a general intentarlo. siempre se toma es el número de x que necesitamos acá. No he visto la anotación que dices. ¿Te Sí, no, resulta? o sea, yo lo digo como, o sea, no lo he visto, sino que yo digo que sí se podría, porque pues digamos si fuera No, 3, pues entonces sí. si fuese un número como esos, entonces sí sería mejor usar la anotación de Leibniz. Sí, sería mejor usar esta anotación para tenerlo de esa manera. Sí, claro, ya entiendo. Porque ahí quedarían muchas x aquí. Por eso yo te digo, esa anotación no la he visto, no voy a decir que la podemos usar precisamente por lo mismo, porque no la conozco. ¿Vale? Bueno. Vamos a colocar ahora, resulta que estas son de orden 2, ¿no? Se pueden colocar de orden 3, ¿sí? Pero de orden 2 todavía nos falta pensar en algunas que serían una como la siguiente. Resulta que de orden 2 yo puedo pensar en derivar dos veces a z, pero que cuando la derive, no la derive con respecto a la misma variable, sino derivarla de la siguiente forma. Derivada de y, derivada de x. Esto es lo mismo que, esto va a ser lo mismo que la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a y del de z de x. Del de z de x. Eso es. Bien. Y esto, por notación, lo vamos a representar de la siguiente manera. Esto va a ser z, x, y. ¿Sí? Primero derivamos con respecto a x y después derivamos con respecto a y. ¿Vale? Lo mismo si hacemos por aquí de z, segunda derivada, y aquí colocamos de x, de y. Entonces esto va a ser ¿quién?
Eso sería la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a y. Y esto entonces se representaría como z, primero se derivó con respecto a y luego con respecto a x. Esa es la notación que nosotros pues vamos a usar. Bien, ¿qué otras tenemos? Pues ya podemos hablar de orden más que 2, por ejemplo orden 3. Podemos tomar de orden 3 de la siguiente manera. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a colocarlo aquí, que fuese con respecto a la misma. Si es con respecto a la misma, entonces ya sabemos que esto sería derivada con respecto a x de la segunda derivada de z con respecto a x. Que esto pues también se podría representar como zxx. Bien, también podríamos hablar de derivada de orden 3 de algo de la forma de y de x cuadrado. Entonces, ¿esto quién sería? Esto sería la derivada con respecto a y de z de orden 2, derivada de z de orden 2 con respecto a x. Que esto se podría representar como, primero derivamos a z con respecto a x dos veces y después derivamos a z con respecto a y. ¿Listo? Eso es. Vale, esas son las derivadas parciales mixtas y de orden superior. ¿Listo? Y aquí pues ya colocamos también la notación que podemos manejar. Ya sabemos que el orden de lectura es de izquierda a derecha para saber en qué orden vamos a hacer nuestras derivadas. Bien, resulta que hay una definición, hay un teorema que nos garantiza que las derivadas parciales de orden 2, ¿sí? Que son estas dos de acá, nos garantiza que van a ser iguales, que es el teorema de Clairaut. Voy a colocarlo en la siguiente página. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, ahí en donde usted colocó que la derivada, bueno, donde dice z, ¿no serían 3x? Ahí en donde la derivada con respecto... ¿En cuál? ¿En la última? De 3 veces. Ajá, ahí en esa, aquí, mira, en aquí. la izquierda. En esta. O en No, esta. en la otra. En la X. Esa. Al final no serían 3X. 3x, Sí, ok, al final. sí señor, sí señor. Tiene toda la razón. Sí, serían 3x acá. Muy bien. Sí, serían 3x. Voy a colocar por aquí una más antes de pasar al teorema. Y dígame cómo la expreso en términos de Leibniz, en términos de esa que está en rojo. ¿Quién sería esto? ¿Cómo las reescribo? ¿Cómo quedaría reescrita esa? Sería Vea la 3z Z sobre de y cuadrado sobre de y cuadrado de x, no. a ver, de y de x de y. de Y, ¿cómo? De y de x de y. ¿Cuál es la primera derivada que se aplica? De y. De x De- de y de x, ¿no? La primera que se aplica es de Y, entonces se coloca acá. Esta es la primera que se aplica. Luego se aplica de X. Y por último, de Y. ¿Cierto? Aquí se van colocando precisamente en el orden contrario, ¿no? Aquí esta es esta de acá, esta de acá y esta de acá. Si nosotros pensáramos, vamos a colocar otra, bueno, ya eso es también pensando en derivadas parciales de... Una pregunta. ¿Sí? Ahí se coloca en sentido contrario de la que primero se deriva lo de adentro y Sí. se va como hacia afuera. Voy a pensar en otra, voy a colocarla aquí. Pensemos que W es una función que depende de X, Y, Z. ¿Sí? Entonces miren, ¿quién sería la derivada, la tercera derivada de W con respecto a, vamos a colocarla aquí, con respecto a X, vamos a colocarla así, con respecto a Z, con respecto a Y, de esta manera. Entonces miren, esto va a ser lo siguiente, esto sería derivada con respecto a X
de la derivada con respecto a z de la derivada de w con respecto a y. ¿Sí? ¿Y esto quién es? Entonces esto, si uno lo reescribe, sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a z de w sub y. ¿Sí? ¿Y esto quién sería? La derivada con respecto a x de w sub yx, yz, perdón. Que esto se podría reescribir como w yzx. Entonces, eso lo coloco precisamente para que ustedes vean cómo cambia la notación de Leibniz a esta notación de subíndices. Bien. Bueno, ahora sí voy a escribir nuestro teorema. Teorema interesante, que es un teorema que de hecho vamos a tener en cuenta hasta para el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Cuando vayamos a hablar de ecuaciones exactas. Y el teorema dice lo siguiente: sea f una función de dos variables. Primero vamos a considerar el caso de funciones de dos variables. Si tenemos que las derivadas parciales de la forma fx, fy y las parciales de orden 2 mixtas, estas son continuas, sobre un disco abierto, entonces vamos a tener que las derivadas parciales mixtas son iguales. Esto para cada punto en el disco. Y bien, antes de que se me olvide, les voy a dejar para que revisen entonces estos conceptos: disco abierto, haciendo la revisión bibliográfica, disco cerrado, punto de frontera, esas definiciones que tenemos ahí, que realmente son muy análogas a lo que nosotros conocíamos como, bueno, las dos primeras, lo que conocíamos como intervalo abierto e intervalo cerrado, ¿sí? Punto frontera serían los extremos de los intervalos, en el caso de R2, ¿sí? En el caso de una sola variable, pero en el caso de variables pues necesito que revisen estos conceptos, ¿vale? Tienen que revisarlos. Cualquier pregunta sobre ello pues me la hacen saber. Bueno, en este caso entonces nos está diciendo las derivadas parciales mixtas van a ser iguales. Y vamos a presentar un ejemplo en el cual esto pasa. Voy a pasar a la siguiente página. Ejemplo. Resulta que los mejores ejemplos siempre van a estar con las funciones polinomiales, porque las funciones polinomiales son continuas en todo R2. Su dominio es todo R2 y son continuas sobre todo R2. Bien. Bueno, aquí me acordé de otra. Región acotada. Otro concepto para que lo revisen. Y vamos a pensar por lo menos en el siguiente: x cuadrado y menos x cubo más 3y cuadrado menos 5. Ese de ahí. Y vamos a mirar cómo nos quedan las derivadas parciales, ¿vale?
vamos a encontrar las derivadas parciales. Vamos a encontrar las siguientes. Pensemos en quién sería zx. Zx sería 2x y menos 3x, así nada más, ¿cierto? ¿Quién sería zy? ¿Quién sería zy? Profe, no es 3x No, al es al cuadrado. cuadrado. X cuadrado, ok. ¿Quién sería zy? X cuadrado X cuadrado más 12 y a la 3. más 12 y a la 3. Ok. Por aquí vamos a pensar en quién sería zxx. A ir practicando. ¿Quién sería zxx? 2, De la de arriba derivada. Derivada con respecto a x, ¿cierto? 2y Sería 2y menos 6x. menos 6x, ok. Y por aquí, ¿quién sería zyy? Y cuadrado. Y cuadrado. ¿Sería quién? 36. 36. 36y cuadrado. Perfecto, bien. Voy a colocar otra por aquí. ¿Quién sería zyxy? ¿Cómo calculo esta? Esta sería la derivada con respecto ¿a quién? Y. ¿De quién? La derivada con respecto a x. De z de yx, ¿no? ¿Sí? Y la derivada de zyx la podemos revisar. ¿Quién sería? ¿Quién sería la derivada de zyx? Pues sería tomar zy y derivarlo con respecto a x. Entonces, derivada de zy con respecto a x, ¿cuánto sería? 2x. 2x. Si lo derivamos con respecto a y, ¿Se dijo ZY con respecto a cuál? con respecto a y. Aquí, zy con respecto a x. ¿Sí? Eso es lo que me preguntabas. Tomamos esta zy y la derivamos con respecto a x. ¿Cierto? Que aquí es zyx. Entonces, es tomar a zy, derivarlo con respecto a x. Ok, gracias. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría la derivada? 0. ¿Cierto? Pero, porque no hay y. Exactamente. Sería el derivada de una constante. Bien. Y ahora sí vamos a hacer lo que queríamos presentar. Y es, ¿quién es zyx? Lo acabamos de hacer aquí. Era 2x, ¿no? ¿Sí? Lo acabamos de hacer acá. A ver, lo acabamos de hacer aquí. Zyx, lo hicimos acá. ¿Y quién sería zxy? Entonces zxy dice, tome a zx y derívelo con respecto a y. Zx derivado con respecto a y, ¿cuánto nos daría? 2x. 2x, que este es el teorema de Clairaut. Bien, se cumple que las derivadas parciales mixtas de orden 2 son iguales. Bien, lo mismo se puede extender para funciones de más variables. Disculpe, ¿Cómo, perdón? ¿teorema de qué? De Clairaut. Voy a colocarlo aquí. Teorema de, a ver, Clairaut. Bien, eso ahí. Bueno, entonces les decía, lo mismo podemos hacer para funciones de más variables. Bien, pero entonces eso lo revisamos en nuestra siguiente clase. Por lo pronto sería todo.